Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Vamos a hablar de Joker 2 o Joker Folie à Deux, una secuela que muchos van a tildar de innecesaria. De hecho, el propio director de la primera Joker, Todd Phillips, declaró en su momento que solo habían pensado con Joaquín hacer una de estas películas porque no creían necesario hacer una historia que continúe en una segunda película, pero después Joker se convirtió en el fenómeno en el que se convirtió, recaudando más de $1.000 millones en todo el mundo, generando un impacto cultural desde su estreno que es innegable, más allá de que la película en sí te parezca buena o mala. Eso hizo que por supuesto Warner necesite una segunda parte, y los ejecutivos lograron convencer a Todd Phillips y a Joaquin Phoenix de volver para protagonizar esta segunda historia, que va a continuar la historia de Arthur Fleck, esta versión de Joker original que Todd Phillips creó, inspirándose por supuesto en muchos elementos del Joker de los cómics y ubicándolo dentro de un montón de elementos de los cómics de Batman, Ciudad Gótica, el asilo Arkham. En la primera película habíamos visto esa conexión con la familia Wayne. De hecho, el final de aquella primera película nos muestran el origen de Batman, pero lo que hizo Todd Phillips en su momento fue presentar a Joker como una película que en realidad era un estudio de personaje, usando como referencias muy directas las primeras películas de Martin Scorsese, como El Rey de la Comedia, Calles Salvajes, Taxi Driver, etc. Aquella película entonces terminaba con Joker generando una suerte de rebelión anarquista en la ciudad a partir de que distintas personas lo tomaron como un líder y como una especie de símbolo, y con él encerrado en el asilo Arkham. Esta segunda película, sin spoilers por supuesto, esto es una reacción nada más, la vamos a pasar en gran parte dentro de Arkham y también dentro de la mente de Joker y de Arthur Fleck. Eso hace que el estudio de personajes de aquella primera película acá se torne una suerte de comprensión del personaje, porque vamos a encontrar en Joker 2 una búsqueda del director de hacernos entender al personaje y que lo reflexionemos desde otro lado. Esto hace que esta segunda parte vire hacia lugares que quizás no esperabas de una continuación de Joker, poniéndolo a Arthur en lugares muy particulares que creo que una vez que se estrene la película invita a que se charle y se reflexione mucho sobre lo que quiere contar esta historia. Por supuesto, desde que se anunció Joker 2 hay dos elementos que apuntaban a diferenciarla de la primera. Una es la presencia de Lady Gaga como esta versión de Harley Quinn, también muy diferente a lo que es en los cómics, como lo es el Arthur Fleck respecto al Joker de los cómics. Y segundo, el elemento musical, que en un primer momento se anunció con bombos y platillos de que sí, Joker 2 iba a ser un musical, y después con el recorrido de la película en festivales y en su tour de prensa, de una manera Todd Phillips y todo el equipo quiso explicar cuál va a ser el uso de la música, que no precisamente es un musical, porque en realidad las canciones entran a la historia para funcionar como un elemento narrativo en donde los personajes no pueden expresar con palabras lo que sienten, entonces lo expresan con música, pero efectivamente esa es la definición más clásica de un musical. Entonces, Joker 2 es un musical y sí, es bastante un musical, y prepárense porque va a haber muchos momentos musicales que creo que igual es un elemento que le sirve a la película para diferenciarse de la primera y en donde desde la estética encuentra un lugar para brillar muchísimo. Ahora, narrativamente, esas piezas musicales funcionan todo el tiempo, y para mí hay veces que sí y hay veces que no. ¿Por qué? Porque estas piezas musicales tienen una función muy específica en la película, que es de alguna manera hacernos meter en la mente de Arthur, que respecto avanza la película lo vamos viendo una y otra vez usado de la misma manera. Es un recurso que se usa mucho y muchas veces con el mismo objetivo, entonces caemos en una repetición. Y creo que el concepto de la repetición es lo que más me alejó de Joker 2, mientras tiene otros aspectos que sí me gustaron mucho. ¿Por qué digo la repetición? Porque no solo sentí la repetición en el uso de la música y de las piezas musicales, sino también en la actuación de Joaquin Phoenix, en la forma en que Todd Phillips encuadra a su personaje protagonista y a la locura que rodea a este personaje, la composición musical original para las distintas situaciones que atraviesa la película. Todo eso se siente muy repetitivo respecto a la primera, y quizás por eso es que su impacto es menor. Algo que sí es una novedad para esta segunda parte es Lady Gaga, y creo que es uno de los puntos más fuertes de la película. Tanto que hay veces que sentís que no participa tanto de las escenas y tiene como un rol más de reparto para no opacar a Joaquin Phoenix. Que él está increíble de vuelta, o sea, todo lo que te gustó de su interpretación en Joker va a estar presente en Joker 2, pero ese sentimiento de que ya no es la novedad, sumado a la repetición de recursos para encuadrar a este personaje y a su interpretación, hace que de alguna manera empieza a limar ese
ese impacto que puede tener sobre nosotros. En cambio, cada vez que aparece Lady Gaga en pantalla, encuentra la forma de completarla, de llenarla, aún sin ser aprovechada al máximo. Siento que estamos con una Lady Gaga aprovechada al 75-80%. Hay como un 20% que ella podía dar todavía más y que la película lo podría haber recibido como una buena noticia y no se aprovechó. Por el lado de la cinematografía, la estética, la cantidad de referencias que hay a películas musicales y a clásicos animados son muy claras y funcionan muy bien. De hecho, cada vez que quieras poner pausa en esta película es básicamente un cuadro de lo lindo que es todo lo que se cuenta, sobre todo en estas secuencias musicales que son de alguna manera una representación del subconsciente o de la mente o de los deseos de Arthur. Son muy lindos. Creo que la película es difícil, creo que la película propone un sentimiento que no es de rabia o de resentimiento o de alienación como si fue la primera, sino que tiene un sentimiento más cálido en Arthur, que es ese enamoramiento por Harley Quinn. La película va a atravesar senderos de romance entre sus protagonistas y eso hace que caigan algunos elementos del género pero deformados porque estamos viéndolos a través de la mente de Arthur. Entonces, sobre todo sobre el principio de la película vas a estar dudando qué es real y qué no en esta relación, y en definitiva creo que Joker 2 es una película que va a desafiar expectativas. No va a ser cómodo verla, creo que hay que digerirla y entender qué es lo que quiso hacer Todd Phillips con esta segunda entrega, y en eso la verdad es que le tengo que dar crédito porque el tipo fue audaz a buscar otra cosa, no una continuación obvia de Joker, con lo cual mata y muere buscando esa meta. Y hablando de ser audaz, no voy a meter en específicos por supuesto, pero sobre el final, el gran final de la película, es algo que no me esperaba. Es algo que no me esperaba que tenga como conexiones tan grandes, si lo puedo decir de alguna manera. También es algo que va a dar que hablar tanto en los muy fanáticos como en el público más casual. Pero eso es todo lo que tengo que decir sobre Joker 2 por ahora, sin spoilers. Es una reacción, tampoco puedo hacer una crítica muy formal hasta la próxima semana donde se levanten los embargos y se estrene la película. Pero nada, estoy muy agradecido por haber tenido esta posibilidad de venir hasta Córdoba a la inauguración del nuevo complejo de Cinema Center en la ciudad, en donde para festejarlo y para inaugurarlo dieron por primera vez en todo el país esta película, y fui una de las personas que pudo verla antes que la mayoría del público acá en Argentina. Si tienen ganas de ver una reseña más profunda y sobre todo un análisis con todas las referencias y guiños y homenajes que hace la película a otros clásicos del género musical y de otros ámbitos también, suscríbanse y no se olviden del like, me ayuda mucho a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo, si vos querés. Chau.